Bienvenidos nuevamente. Gracias por estar en esta casa como la familia de Dios, la familia de la fe. Y seguimos con esta construcción, con esta palabra. Creo que esta mañana será una mañana poderosa de la luz, de la revelación, de este amor de Cristo en la iglesia, en nosotros. Vamos a tener avisos también muy importantes al final del servicio, al final de la palabra. Así que les pido por favor que se queden un ratito más porque sé que el Señor va a ministrar y lo que se nos va a decir, a notificar, es algo que va a edificar nuestras vidas. Así que iniciamos. El amor de Cristo fortalece y transforma. Eso es lo que hace. El amor de Cristo perfecciona y quita el temor. El perfecto amor, el amor de Dios, el amor diferente, no un amor conocido, no el amor que todos nosotros conocemos. Ese amor es condicional, es fallo, porque está en la naturaleza del viejo hombre. Pero el amor de Dios es diferente, es incomparable, es absoluto. Y este amor de Dios, esa es su naturaleza y su característica. Ese amor de Dios necesita ser vertido en otros. Por eso es que este amor se hizo hombre, para poder vertir su vida que no tiene amor, es amor, para poder vertir su naturaleza de amor en el ser humano. Este amor absoluto, glorioso, ha sido derramado, dice Romanos 5, en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Por lo tanto, si entendemos y sabemos que Dios nos ama, la esperanza en nuestras circunstancias, en nuestras situaciones, no avergüenza. Usted puede estar pasando la peor etapa de su vida, pero si sabe cuánto es amado, si comienza a entender y a experimentar el amor de Dios que ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo, su vida va a cambiar, su vida va a ser muy diferente. Su enfoque, su perspectiva ya no va a ser la de abajo, va a ser la de Dios, va a ser la de arriba. Ya no va a estar en un ángulo inferior con lentes, con medidas distorsionadas, sino con la medida exacta, la visión del amor, que ve como Dios ve. ¿Cuántas veces nos vemos a nosotros y a los demás chueco, malo, feo? Porque esa es la visión distorsionada del viejo hombre. Pero la visión de Dios, ¿cómo nos ve? Ese es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y esa voz necesitamos oír y experimentar cada día. Vamos a hacer un pequeño recuento del domingo, del mensaje del domingo anterior. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Esta es aquella que ha sido ministrada en esos tiempos difíciles por el amor de Dios. Esta que sube del desierto es aquella que se ha convertido en un sacrificio vivo, que exhala el aroma de quien la habita. Esta que sube del desierto huele a Cristo, huele a amor, huele a verdad, huele a paz, a paciencia. ¿Quién es esta? Esta es la iglesia, la esposa de Cristo. Esa esposa que ha sido abrazada, ministrada en sus momentos más difíciles, pero ha vencido. ¿Sabe por qué ha vencido? Porque está en Cristo. ¿Y sabe a quién ha vencido? Porque ¿qué es lo que vence el amor en nosotros? La operación del viejo hombre. Por eso es que sale una mujer nueva, un sacrificio vivo, agradable a Dios. Porque el amor venció
la operación vieja, antigua, de egoísmo, de miedos, de temores, de victimismo. Esta que sube del desierto es la iglesia, la esposa de Cristo. Esa que se sabe amada, que tiene identidad, que sabe para qué está en la tierra, que sabe que tiene propósito y cualquier ofrecimiento, propuesta temporal, la menosprecia porque sabe para qué nació, cuál es su diseño, sabe para qué está en la tierra. Entonces, esta realidad de la iglesia que en los desiertos ha sido llevada a oír la voz de Dios, a tener comunión con Dios, a despertar su oído, su sensibilidad, su dependencia al Espíritu, esta es la que tiene conciencia de quién la habita. Una persona consciente de su presencia va a cambiar totalmente la perspectiva de su visión. Una persona que tiene conciencia de su presencia, es consciente de quién la habita. No va a vivir de cualquier manera, va a vivir manifestando la vida, manifestando al Hijo, va a vivir en paz, en descanso y en libertad. Entonces vemos una cronología pequeña que voy a hacer del apóstol Pedro. Mientras Pedro estaba consciente, ¿quién estaba con él? Jesucristo, el Jesús histórico, el Jesús de Nazaret, el que se hizo hombre, el Dios que se hizo hombre, estaba con Pedro. Y Pedro, tremendo Pedro, mete pata, pero hacía cosas. Tuvo la revelación de quién era Cristo, que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa revelación lo llevó a hacer cosas extraordinarias, pero entendiendo su presencia. Caminó sobre las aguas, imagínense, porque estaba con Cristo, porque estaba mirándolo a Él, porque su confianza no estaba en sus pies, estaba en quien estaba mirando. Pero ¿qué pasó? Cuando vienen los vientos fuertes, comenzamos a desviar la mirada del que nos sostiene y nos sustenta en cualquier circunstancia y nos hundimos. Se hundió. Pero ¿quién estaba con él? Estaba con él, no en él. Le dio la mano y lo levantó. Y así, luego vinieron a prender a Jesús por la traición de Judas. Y estaban todos los soldados romanos con sus espadas, con sus escudos. Y Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a un siervo del sacerdote, del sumo sacerdote. No tenía ningún temor. No tuvo temor a la guardia romana. ¿Por qué? Porque sabía quién estaba con él. Porque tenía un entendimiento de quién era Jesús. Y eso es lo que la iglesia tiene que entender. Ahora, en este nuevo pacto, ¿quién la habita? ¿Y quién quiere expresarse a través de ella? ¿Pero qué pasó? Dice, si usted lee, que cuando lo agarraron y lo prendieron, Pedro lo seguía de lejos. O sea, Jesús se fue alejando, se fue perdiendo de su vista hasta que ya no lo vio. Entró en el patio, hacía frío y se estaban calentando con fuego. Y habían unos gallitos por ahí. ¿Dónde están los gallos? Cuando tuvo temor a la voz de una jovencita y lo negó 3 veces y el gallo cantó. Pero el amor, ese amor que perdona, ese amor que no tiene un registro de los agravios recibidos, ese amor eterno, cuando resucitó al primero que buscó fue a Pedro y lo restauró y lo levantó. Lo volvió a
el llamado eterno, el propósito eterno, ser pescador de hombres, porque la culpa lo había llevado a volver a su antiguo oficio. Y como era un líder, arrastró a todos los discípulos con él. Pero ese es el amor de Dios, una y otra vez alineando todo nuestro ser a su propósito, a su voluntad. Entonces, cuando vino el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban reunidos, entre ellos Pedro. Este Pedro, que 50 días atrás había negado a su Señor, se levantó con un poder y dijo: esto que ustedes ven y oyen hoy no es como los que están diciendo que están llenos de mosto, que están borrachos. Es la promesa cumplida del profeta Joel. Y comenzó a ministrar y hablar de una forma tan contundente, poderosa, en autoridad, en amor y sin temor, que 3,000 personas se convirtieron. Después Pedro siguió haciendo milagros extraordinarios, predicando la palabra y manifestando a quién portaba, porque ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo ahora en nuestras vidas? El Espíritu Santo nos da conciencia quién nos habita. Él nos muestra en quién estamos. Entonces hizo milagros tremendos, seguía hablando la palabra, lo azotaban, lo encarcelaban, los ángeles lo sacaban para que siga hablando las palabras de esta vida. Y los fariseos religiosos, después de azotarlos, los intimidaban y les decían: ¿no les prohibimos estrictamente que hablen en ese nombre? Y Pedro: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Qué poderoso! ¿Quién es este sin letras y del vulgo para que hable cosas tan sabias y con tanta autoridad? Y ellos mismos decían: se nota, se te nota, se nota que ha estado con Jesús. Se nota quién te gobierna, quién guía tu vida. Entonces, qué importante es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es que Jesús, después de resucitar, reunió a sus discípulos y les dijo, porque todos estaban preocupados, y nos pasa también a nosotros. Estamos preocupados para que nos salga lo que nosotros queremos, la necesidad que tenemos que se resuelva. Nuestro país está viviendo momentos muy oscuros. Necesita una iglesia relevante, una iglesia que entienda quién es y a quién porta. Necesita pararse firme en la palabra que Cristo dijo. Mi iglesia es esa iglesia imparable, que las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Eso sucede cuando usted sabe quién le habita. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Ellos estaban pidiendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús le dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola voluntad. Pero, diga pero, por favor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda esa región y hasta lo último de la tierra. ¿Saben qué, mis amados? Este versículo Hechos 1:8 es un llamado a la acción y a recordar cuál es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es ser testigos, es testificar, no solamente con la boca, sino con la vida, porque eso es lo que hace el Espíritu. Hay veces que pensamos que el Espíritu es una fuerza para ayudarnos a arreglar nuestros momentos difíciles y después chao. No, el Espíritu Santo está en nosotros como parte de nuestra vida. Es nuestro consolador, nuestro abogado, nuestro paracleto, el que nos guía a la verdad cuando nos desviamos de ella, el que nos vuelve a la verdad cuando nos desviamos de ella.
es el que fortalece nuestro ser interior con su poder. Entonces, el Espíritu Santo no está solamente para que hagamos milagros. Los hacemos porque cada uno que cree ora y suceden milagros. Pero está para que podamos manifestar y reflejar la vida del Hijo en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestra nación. Así que es muy importante la llenura del Espíritu Santo en su vida. Jesús, ¿cómo fue que operó todo lo que hizo? Lleno del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo lo han querido reducir las religiones a una fuerza. El Espíritu Santo es una persona que se alegra y se entristece. Y nosotros lo podemos sentir porque nos habita. Entonces, vivamos nuestras vidas llenos del Espíritu Santo de Dios. Rindamos el corazón a cada día. No busquemos solamente cuando algo se está saliendo de nuestras manos, como algo que se toma, se usa y se desecha. No entristezcamos al Espíritu Santo de Dios. Honrémoslo a cada día. Este mensaje que está en Efesios lo vamos a dar en 3 partes, con sus respectivos versículos que acompañan. Riquezas de su gloria. El apóstol Pablo, un hombre de oración, un hombre de fe, él estaba viendo la necesidad que tenía la iglesia en ese tiempo. Ellos estaban perseguidos, les habían quitado sus posesiones, sus cosas, los perseguían, los metían en las catacumbas, en esas prisiones tan horribles. Pero la oración del Espíritu, guiado por el Espíritu, no estaba orando para que se acaben esas situaciones en sus vidas. Él estaba orando para que sean fortalecidos con poder. Y dice, esta es una de las oraciones más bellas de la Biblia en el Nuevo Pacto. Es maravillosa cuando entendemos la profundidad de su expresión, de su contenido. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dios tiene en cuenta a su familia. Dios contempla a su familia. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Qué maravillosa palabra, porque Dios sabe qué es lo que necesita la iglesia. La iglesia necesita ser renovado, fortalecido con el poder de Dios en su ser interior. ¿Sabe por qué? Porque el viejo hombre siempre quiere someter y gobernar. Y necesitamos ser fortalecidos para dejarlo en su lugar, para someter a la cruz cualquier operación contraria a la voluntad de Dios. Y el único que puede hacer eso es el poder del Espíritu Santo trayendo refrigerio. ¿Cuántas personas están con tanto dolor, con tanta ansiedad, con tanto temor por lo que les ha pasado? ¿Y sabe qué es lo peor? Por lo que otro ser humano le ha hecho, por lo que otro ser humano le ha ofendido, le ha ministrado, le ha pagado mal. El Señor sabe que toda la iglesia, todos los seres humanos necesitamos ser fortalecidos en nuestro interior. Y aquí, como estamos haciendo un contraste, una analogía con Cantar de los Cantares, vamos a ver algo muy hermoso, una expresión poética de la Sulamita, cómo oraba en la misma dirección del apóstol Pablo. Y aquí
dice, levántate, Aquilón, y ven, austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, vengan mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Aquí, en ese tiempo, en ese lenguaje, Aquilón era el viento del norte y austro el viento del sur. La Sulamita está orando en representación, porque cuando se habla de mujer en la Biblia, está representando, es una figura, es un tipo de la iglesia. La Sulamita estaba orando por el viento del Espíritu en su alma. El jardín de nuestras vidas, o mejor dicho, nuestra alma, es ese jardín donde Cristo plantó su raíz de tierra seca. ¿Quién lo quiere a Cristo hasta que no tiene problemas? Él plantó su raíz de tierra seca, como dice Isaías 53. Se lo vio como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Mas, aunque lo veamos inatractivo, dice, cuando lo conocemos, va a transformar y cambiar nuestra vida. Entonces la Sulamita estaba orando por ese viento del Espíritu. El viento del Espíritu en nuestra alma es la gracia de Dios para venir a desarraigar toda hierba mala, toda hierba que está en nuestra mente, en nuestro corazón. Viene a derribar este viento del Espíritu, viene a derribar como con un martillo toda fortaleza que se levanta en nuestras vidas en contra del conocimiento y la voluntad de Dios. ¿Sabe qué? Viene a alinear la mente natural a la mente de Cristo. La mente natural es destructiva, ¿sabía eso? La mente natural anda en sospecha. Siempre magnifica y exagera las cosas. Cuando se ofende, le dijeron A y aumenta el abecedario. La mente natural anda en exageración, en sospecha, magnificándolo todo. Anda en esas emociones que nos llevan al victimismo. Si hay algo que es destructor, es el victimismo. ¿Sabe por qué? Porque la persona que se cree víctima nunca se va a arrepentir. Siempre va a culpar a otros de lo que le ha pasado y siempre va a estar enfocada en lo que le han hecho. Pero nunca cuenta lo que ellos han hecho. ¿Sí o no? Entonces, no hay opción para arrepentirse si uno no reconoce que también ha dañado, que también ha ofendido, que también ha desobedecido a Dios. Y para eso viene el viento del Espíritu, que vamos a decir es el poder, es la operación del Espíritu para desarraigar, para arrancar toda planta que Dios no plantó. El viento del Espíritu es como esa escoba, como ese rastrillo que comienza a arrancar esas hierbas que cuando las dejamos se pueden convertir en una maleza. ¿Y sabe qué? ¿Qué hace la maleza en un jardín? Impide la belleza y la fragancia del jardín. Porque ¿para qué estaba orando la Sulamita, figura de la iglesia? Soplad en mi huerto y despréndanse sus aromas. La Sulamita, conquistada por el amor de Dios, sabía el aroma que había en su jardín. Ya no era el viejo, ya no era mis hermanos se enojaron contra mí, se airaron contra mí, me enviaron a guardar sus viñas y la viña que era mía no guardé. Ella estaba en victimismo, culpando de sus circunstancias y cómo se sentían sus hermanos. Amados, nos pueden hacer muchas cosas negativas, pero la persona que conoce el amor de Dios tiene la identidad puesta en
afirmación, en seguridad, en esa sanidad que trae el amor. Y cambia su perspectiva. Deja de enfocarse en otros y se enfoca no en sí misma o en sí mismo, en el Cristo que porta, en el Cristo que le habita, y comienza a operar permitiendo que la nueva vida se manifieste. Y ese es el perfume que exhala por la operación del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué hace también el viento? Despierta el entendimiento adormecido, despierta el alma adormecida, indolente, indiferente, y la línea a el amor de Dios, que no se queda indolente ni indiferente ante el dolor humano, ante el dolor ajeno. ¿Por qué? Porque ama como Dios ama. Entonces, ¿qué se manifiesta en este jardín? En este jardín se va a manifestar la fragancia de Cristo, la fragancia de su amor. Pero ¿sabe qué también? El fruto para que otros coman. Así que es tan maravilloso la operación del Espíritu en nuestras vidas. La operación del Espíritu en nuestras vidas por su poder es esa gracia que va limpiando nuestra mente y nuestro corazón. ¿Sabe para qué? Para que podamos disfrutar este amor, para que podamos disfrutar esta vida. ¿Cuánta gente que nosotros nos encontramos a veces en la calle están quejándose? ¡Qué barbaridad! Esto es así, esto es acá. Se están cancelando su vida en vez de agradecer por un día más que nos tocó estar en esta tierra. Estamos de paso, somos transitorios, por eso es que debemos vivir con sabiduría. Dijo Moisés en el Salmo 90, Señor, ayúdame a contar mis días con sabiduría. Ayúdame a contar de tal manera nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Mi segundo puntito, fortalecidos con poder. El Espíritu Santo, conforme a la oración del apóstol Pablo, que él oraba para que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Preparar todo el ser, liberar, limpiar. ¿Sabe para qué? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Nuestra vida es por fe. La fe no es una herramienta que usted la utiliza cuando está en problemas. La fe es la vida del justo. La fe, sin fe, es imposible agradar a Dios. No podemos decir, alguien escuché, no, es que sin fe es difícil agradar a Dios. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, es imposible. ¿Sabe por qué? Porque la fe es Cristo en nosotros. Él es el autor y el consumador de la fe. Usted sin Cristo no puede vivir. Cuando tenemos la convicción de quién nos habita, eso es la fe. Fe, certeza y convicción de alguien, no de algo. Años hemos estado. La fe es la certeza de lo que se espera. O sea, de lo que quiero que Dios haga conmigo. Y sí, Dios hace cosas extraordinarias que nos sorprenden. Oramos y Dios responde. ¿Por qué? Porque nos responde en Cristo, quien es nuestra herencia, y en Él está todo hecho y nos dio todo. Pero la convicción de lo que no se ve se ha creído por tantos años que era la convicción de lo que todavía no veíamos y necesitábamos. No, es la convicción de que no lo ve, del quien no vemos ahorita, pero que es más real de lo que vemos. Así se sostenía Moisés por la fe. Moisés se sostenía por la fe
como viendo al invisible. Mis amados, la fe es Cristo. Y todo lo que necesites, si tienes la convicción de que Cristo no es algo, sino alguien que te habita, todo lo demás ya lo tienes conforme al propósito de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es sentimiento. Es que yo no siento que va a pasar algo en Bolivia. Es que yo no siento y la gente se está yendo. Les cuento algo, estamos en ayuno, nuestro 7º día de ayuno, poderosísimo. Me quedé sin la muchacha que me ayuda. Todo viene en el ayuno. ¿Por qué? Porque le están saliendo sus papeles en Chile. Porque me dijo, por si algo sucede aquí, me voy a Chile. ¿Yo? Ya recibió a Cristo y Cristo va a operar, va a hacer la obra. Pero así está la gente, entre dos pensamientos. Si me funciona, acá me quedo. Si no me funciona, me voy. ¿Pero por qué? Porque no hay una fe definida en quién hemos creído. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué poder actúa en ti? La convicción de quién es Cristo en tu vida, la convicción de la fe del Hijo de Dios. Por eso es que necesitamos morir. Necesitamos que el viento del Espíritu desarraigue todo aquello que quiere seguir gobernando nuestras vidas, que va en contra del avance de esa revelación de Cristo en nuestras vidas. Como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que estamos viviendo en estos tiempos oscuros en Bolivia, ¿cómo lo vivimos? ¿Quejándonos? ¿O en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó por nosotros? Por la fe entendemos, no es sentimiento. La fe nos lleva a entender quién somos, a quién portamos, cuál es el propósito de nuestras vidas. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Es Cristo. La convicción que usted tenga de Él en su vida, eso es la fe. Y así va a caminar con la cabeza levantada, sin temor a nada. El único temor que la iglesia debe tener es caminar independientemente de Dios, es caminar en sus propias fuerzas y en su propio criterio. Pero cuando caminamos dependiendo, confiando en conocimiento del Señor, todo cambia. Entonces, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, ¿a fin de qué? Primero, ¿para qué? ¿Para qué somos fortalecidos con poder en el hombre interior? Para que habite Cristo por la fe. ¿A fin de qué? De que seamos arraigados y cimentados en amor. ¿Saben qué, mis amados? El cristianismo es el Cristo vivo viviendo su vida en nuestras vidas, no tu vida, su vida. Cuando entendemos que Él está operando, viviendo su vida en nuestras vidas, vamos a ser transformados. Y esa transformación va a operar que la gente diga, ese es el cristianismo verdadero. Ese es el cristianismo verdadero. Necesitamos entender lo que la palabra dice. Necesitamos ser arraigados, echar raíces. Un árbol que crece, después lo ve gigante, lleno de flores hermosas y luego de frutos, tiene raíces abajo. Necesitamos enraizarnos
en el amor de Cristo. Una persona enraizada en el amor va a ser una persona fuerte, porque el amor es la fuerza más poderosa del universo. Una persona enraizada en el amor no va a tener temor. Necesitamos profundizar en conocer este amor, en conocer el amor de Cristo. Profundizar, ¿sabe para qué? Para luego manifestar el fruto de la especie, de la naturaleza de ese árbol, de la vid. Él es la vid, usted y yo los pámpanos. Separados de Él, dígame qué puede hacer usted. El orgullo puede decir muchas cosas, pero vamos a ver al final de la vida. Vamos a ver al final de la vida. ¿Qué fue lo que hizo? Sin Él, nada. Nada que trascienda a sus generaciones. Nada que provoque en su vida descanso y paz. Perdón. Pero también dice arraigados y cimentados. Esta palabra cimentado en el griego es una palabra que habló Jesucristo cuando habló de los dos constructores, uno necio y el otro sabio. El necio edificó su casa sobre la arena. Vinieron vientos, soplaron vientos, vinieron lluvias y esa casa cayó y fue grande su ruina. Pero aquel que fue edificado en la roca, pasó lo mismo que el otro, pero permaneció. ¿Por qué? Porque estaba en la roca eterna de los siglos. Es Cristo en nosotros, la única esperanza de gloria. Así que cimentados en amor, ese edificio que va creciendo para ser un templo santo en el Señor, apartado de todas las operaciones de la mentalidad posmodernista que hay en el mundo y que está también en nosotros. Por eso es que el viento del Espíritu va derribando esa fortaleza, porque todo es relativo. Si te hace sentir bien, hazlo. Entonces, si me hace sentir bien mentir, matar, así está el mundo hoy, porque han negado la fe. Los absolutos ya no hay. La fe es absoluta. La fe tiene convicción en el autor y consumador de la fe. Imitar o manifestar. Muchas veces yo quería imitar a Cristo. Y a veces la gente, la religión, quiere imitar a Cristo. Pero es imposible. No se puede. ¿Sabe por qué? Porque Dios no nos llamó a imitar, sino a manifestar, sino a reflejar la vida del que nos habita. Dios no te llamó a imitar. En la iglesia estamos, bueno, en el edificio, en la reunión de la iglesia. Pero afuera. Dios no nos llamó a imitar, sino a manifestar la vida de aquel que portamos. ¿Y saben qué, mis amados? Muchas personas no quieren manifestar, solo imitar. ¿Sabe por qué? Porque manifestar tiene que ver con morir. Manifestar tiene que ver con morir al yo, para que la vida del Hijo pueda fluir con libertad. Pero si está ocupada, si está gobernada por la vieja, ¿cómo se va a manifestar? Si tú eres el que tienes el libre albedrío para decir quién muere y quién vive. La canción no me acuerdo el cantante, pero tiene una canción hermosa que dice: o vives tú o vivo yo. Tú decides. Alex Campos. O vives tú o vivo yo. La gente quiere imitar, porque manifestar tiene un precio. Morir al yo, para permitir
que la vida del Hijo se manifieste. Y aquí el apóstol Pablo, maravilloso, dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amados, es que es así. Llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús, la muerte al yo. Cuando te tratan mal, ¿cómo respondes? De la manera que te trataron. El apóstol Pablo nos enseñó y nos dijo, responde al mal con el bien. ¿Pero qué hacemos? A veces respondemos al mal con el mal. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Sí, la causa de Jesús en tu vida es lo más importante. Si representarlo a Él, tú entiendes que tiene que ver con que otros vivan o con que otros mueran, te aseguro que si amas vas a morir a tu yo. Vas a morir a la ofensa, vas a morir a la falta de perdón, vas a morir a la amargura, vas a morir al placer desenfrenado, desenfocado, que más adelante te va a traer problemas. El camino del hombre puede ser derecho en su propia opinión, pero su fin es la muerte. Pero también la vida de Jesús se manifiesta en nuestra carne mortal. Qué maravillosa expresión del apóstol Pablo. Entonces, mi punto 3, estamos casi por dimensiones del amor de Cristo. Y aquí, primero fíjese que comienza pidiendo que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. ¿A fin de qué? De que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Fíjense, mis amados, esto es corporativo. Por eso es que necesitamos morir. En este camino hay muchos hermanos que están recién iniciando, conociendo. Y van a haber manifestaciones difíciles. Van a haber manifestaciones que tal vez no nos van a gustar. Pero un muerto no se ofende. Un muerto no está en el sentimiento, está en el entendimiento. Un muerto espiritual está en el entendimiento. Es nuevo. Necesita ver el amor expresado a través de su iglesia. ¿Qué es lo que dice? Seáis plenamente capaces, plenamente. La plenitud es llenar todo. De comprender con todos los santos cuáles sean estas dimensiones. Esa anchura, esa profundidad, esa altura, esa longitud del amor de Cristo. No tiene límites. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no da su espíritu por medida. Da sin límites. Por eso necesitamos conocer este amor sin límites, para que sin límites también lo podamos recibir y expresar. Que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Por qué excede a todo conocimiento? ¿Sabe por qué? Porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Esa es prédica para el próximo domingo, pero les voy a dar un avance. Porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Fíjese, conocimiento y amor son muy importantes, son factores, podemos decir, son operaciones del espíritu para crecer, nos llevan al crecimiento. Pero hay una diferencia entre envanece y edifica. ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia entre envanece y edifica? Podemos ver como una burbuja y como un edificio. ¿Por qué razón? Hay muchos
de los hijos de Dios que se hinchan de orgullo al tener conocimiento, y se vuelven locos, sí. Pero el amor edifica. El amor, hay muchos que crecen y otros que se inflan de orgullo. ¿El conocimiento será malo? No. El conocimiento teórico de Cristo nos puede llevar a ser como una burbuja, que cualquier viento la desplaza y la desinfla. Pero el amor permanece firme para siempre. Entonces seguimos. ¿Cómo es el amor que conquista? ¿Cómo fue el amor de Salomón que conquistó a la Sulamita? A esa mujer que no sabía quién era, no sabía quién amaba a su alma. Hasta que ella preguntó y dijo, hazme saber, oh tú, ¿a quién ama mi alma? Pero después que perdió esa comunión con el amado, con el rey, con el esposo, dijo, he hallado a quien ama mi alma. Qué maravilloso es que tu alma sea consciente a quien ama. Porque si es consciente a quien ama, va a honrar, a respetar y a obedecer, porque eso es lo que hace el verdadero amor. Y ella ya dice, fíjese la sanidad, ella dice, me llevó a la casa del banquete. Vamos a ir porque la segunda parte está en otra lámina. Casa del banquete en el hebreo es Bayit Hayayim, que significa casa del vino. Y aquí es una figura del rey, que su amor embriagó a la Sulamita. El vino, tomar vino, cuando nos embriaga, ¿qué sucede? Perdemos el control, perdemos la razón. Y esto puede ser contraproducente porque se pueden aprovechar de nosotros, porque nos sentimos, porque vamos a estar vulnerables. Pero no es así en el reino. ¿Sabe por qué? Porque la razón muchas veces nos inhibe de recibir este amor glorioso, de recibir y manifestar este amor glorioso. Entonces, el amor de Cristo nos embriaga con el vino de su Espíritu. Sana todo nuestro ser y rompe las ataduras que nos limitaban de la razón. Qué maravilloso es el amor de Cristo. Qué maravilloso es ser y vivir embriagadas por ese amor. Entonces, casa del banquete en hebreo significa casa del vino. Y ese es el amor de Cristo, ese es el amor verdadero. Ese es el amor verdadero que es como una anestesia en los tiempos duros, en los tiempos difíciles. Su amor minimiza el dolor. Si bien no impide que lo pasemos, pero lo minimiza. Su bandera, dijo la Sulamita, sobre mí es amor. ¡Qué maravilloso! ¿Qué nos habla una bandera? Nos habla de identificación. Cuando usted levanta su bandera boliviana, está diciendo, yo soy de Bolivia. Hay aquí extranjeros claro, levanta su bandera de Holanda, Martins. Todos saben que es de Holanda. ¿Algún otro, nuestro amado de Chile? ¿No es verdad? Pero ya es boliviano, cruceño. Bueno, entonces, la bandera es un tipo de identificación.
para saber de quién somos, a quién le pertenecemos. Levanta su bandera. Yo soy de Cristo. La Sulamita, ¿sabe qué dijo? Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Ya no tenía vergüenza, ya no tenía temor, pero vemos una iglesia que todavía tiene vergüenza de decir yo soy de Cristo. Yo amo a Cristo. Y no quiero tener un amor romántico. Mientras me duchaba hoy en la mañana le decía, Señor, perdóname porque a veces soy romántica, solamente te digo mu, 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 pero al final hago lo que quiero. Perdóname, no quiero ser romántica, quiero amarte como vos me amás. También la bandera nos habla de conquista. Antiguamente, cuando un rey conquistaba un territorio, plantaba su bandera en el territorio conquistado. ¿Y saben qué, mis amados? El Rey de Reyes y Señor de Señores ha conquistado nuestra alma y ha plantado su bandera en nuestra alma, diciendo que el viejo hombre ya no tiene jurisdicción en el alma ni en la mente de un hijo de Dios que ha entendido a quién ama su alma, que ha entendido que es amado por Dios. El amor nos perfecciona, el amor nos fortalece, el amor afirma nuestra identidad de saber quiénes somos. Y por lo tanto, si yo sé quién soy, no voy a hacer cualquier cosa que no soy. ¿Me entiende? Pero también es un recordatorio de verdades importantes. Por ejemplo, sacamos nuestra banderita el 24 de septiembre, verde, blanco, verde, recordando que la independencia de 1810. La bandera es un recordatorio de la cruz, mis amados. Tú eras esclavo de tus emociones, de tus deseos, de tu viejo hombre, que es la fábrica del pecado. El ser humano no es pecador porque peca, peca porque en sí tiene una naturaleza de pecado que se va a manifestar porque no tiene ningún freno. El que la sometió y la estableció en la cruz fue Cristo. Y el que tiene a Cristo tiene una bandera de victoria sobre el pecado, sobre el viejo hombre. Entonces es un recordatorio de la cruz, es un recordatorio que aunque las cosas nos estén yendo mal, dice la palabra, todo obra para bien a los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Algunas cosas no nos saldrán como nosotros queremos, pero tenga por cierto que sí operarán para su bien. La cruz es amor. Cuando la gente dice, pero creo que Dios no me ama, todo lo que me está pasando, mire la cruz. Y lo que le está pasando tiene parte en el amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estamos bien, 12:05, estoy logrando. Amados, el verdadero amor transforma en cualquiera de sus manifestaciones. Pensamos que si estamos siendo disciplinados, si estamos siendo corregidos por el Señor, ya Dios no nos ama. Ese es el amor más glorioso de Dios. Alinearte, corregirte. Para que vivas en paz, en quietud. No se me distraigan, por favor. Esto es muy importante, estamos en lo último. No se me distraigan. Pellizquele a la que está al lado. Despiértela con el soplo del Espíritu. Entonces, amados, aquí nosotros vemos que Dios liberó a un pueblo que estaba esclavo, estaba en esclavitud, y lo liberó y lo sacó con grandes milagros y portentos y maravillas de la esclavitud de Egipto.
Y les dijo, vayan a tomar la tierra que les he dado por heredad. Entonces, tomen la tierra. Y cuando fueron, eran 11 jornadas desde donde estaban hasta Cades Barnea, 11 días hasta la tierra prometida. Estuvieron rondando la tierra, experimentando la tierra, viendo 40 días. Y en esos 40 días dice que las uvas no podían, los racimos eran entre dos que tenían que cargarlos. Era algo extraordinario, pero también habían gigantes. Porque siempre va a haber algo que va a llevar a tu libre albedrío a decidir por lo de Dios. Si todo es así nomás, lo menosprecias. Necesitamos ejercitar nuestra fe, necesitamos ejercitar nuestra oración, necesitamos ejercitar nuestra voluntad para obedecer a Dios. ¿Qué le faltó a estos? Fe. ¿Y qué pasó? Se quejaron toda la noche y decían, ¿por qué Dios nos trajo aquí para morir? ¿Por qué no nos quedamos en Egipto? Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Pero Josué y Caleb hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Estos son los ojos de la fe que le creen a Dios. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan, amados. Esta es la realidad, la revelación de un hijo de Dios. No tiene temor a nada, no le tenían temor a los gigantes. No se rebelen contra Dios. Jehová está con nosotros, no les temáis. Pero ¿qué dijo Dios? Por cada día de queja, que fueron 40 días, un año de desierto. ¿Saben qué? El que se queja se queda. El que alaba a Dios y agradece, avanza. Estos se quedaron en el desierto, querellosos, quejosos, malagradecidos. ¿Pero qué pasó? Aunque seamos infieles, el amor de Dios es siempre fiel. Se levantó Balac, rey de Moab, y llamó a un profeta trucho de Israel, Balán, y le dijo, te voy a pagar, te voy a dar muchos dones para que me maldigas a este pueblo. Él sabía que no lo tenía que hacer, pero dijo, voy a consultar a Jehová. ¿Le ha pasado a usted? A mí me ha pasado. Cuando hay algo que sé que no debo hacer, y digo, pero Señor, a ver, mostrámelo claramente, si es o no es. ¿Le ha pasado? Nos ha pasado. ¿Por qué? Porque queremos hacer lo que nosotros queremos. Entonces, Dios le habló a Balán y le dijo, ¿quiénes son esos hombres que han venido? Son los funcionarios del rey de Moab, Balac de Zippor, hijo de Zippor. Y ha venido para que maldiga al pueblo. ¿Y qué fue la respuesta de Dios? Mire, al pueblo rebelde, al pueblo que estaba quejándose de Dios. ¿Cuál fue la respuesta? Entonces Dios dijo a Balán, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Amados, este amor a mí me sacude. Este amor eterno no está mirando. Nos ama con una fidelidad que es incomprensible. Pero ¿qué pasó? Volvieron con más dones y más dinero para ofrecerle, porque la tentación es así. Cada hombre tiene un precio. Pero cuando alguien ama y conoce el precio que se pagó por él, la sangre de Jesucristo, cualquier ofrecimiento va a quedar pálido, nada ante ese entendimiento. Entonces vinieron y le dijeron, maldíceme a Jacob, ven, condena a Israel. Y Dios le dijo, vas a decir lo que yo te diga. Se enfureció Dios
porque estaba yendo, él alzó su burra, su asna, y estaba yendo a hacer el mal. Y Dios se enfureció. Se le presentó el ángel de Dios, que es Jesucristo, y le obstaculizaba el camino. Y él le daba a la burra, y le daba, hasta que la burra, el asna, estaba viendo a Dios menos el hombre. Y el ángel se paraba por todos lados, había un lugar estrecho donde le apretaba su pie, ya no podía pasar, y le seguía dando, hasta que Dios abrió la boca del animal y dijo: ¿por qué me pegas? ¿Acaso no he sido tu asna por todos estos años? ¿Cuándo te he hecho esto? Y le dice: ¿por qué me has hecho quedar mal delante de los príncipes que venían con él? Porque el ángel se le paró, Jesucristo se le paró enfrente, el asna se bajó al suelo porque ya no tenía qué hacer, cómo caminar, cómo seguir andando. Entonces ahí se abrieron sus ojos y le dijo: al asna dejaría viva y a ti te mataría por lo que estás haciendo. Pero ahora vas a ir y vas a decir lo que yo te diga. ¿Y qué fue lo que le dijo? Se subieron a un monte alto y prepararon un holocausto. Porque el otro: ven, maldíceme a Jacob. Jacob, todo el pueblo de Israel. Y dice lo que Dios le dijo que diga: ¿cómo he de maldecir a quien Dios no maldice? ¿Y cómo he de condenar al que el Señor no condena? Si tú tienes condenación en tu corazón, estás en contra de Dios, porque Dios no te condena. Dios te perdonó en la cruz. No hay culpa para Israel, no hay culpa para el pueblo de Dios. Dios no puede maldecir a nadie, aunque te digan lo que te digan. Nadie puede maldecir al que Dios ha bendecido. Entonces, otra vez le dice el rey: ya que no los maldice, por lo menos no los bendigas. Y aquí, entonces fue a otro monte y dice: Balac, levántate y escucha, presta atención, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo cumplirá. He aquí, yo he recibido la orden de bendecir. Él ha bendecido y no lo puedo revocar. ¿Quién puede revocar la bendición de Dios? Nadie. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, antes de la fundación del mundo. Esa es la verdad. Él no ha notado iniquidad en Jacob. Pero ¿cómo? Si todo ese pueblo se estaba quejando, era malvado. Pero es que el amor se ve en el pueblo. El amor ve con misericordia, con maldad, los ve producto terminado. Ni ha visto maldad en Israel. El Señor su Dios está con él, en medio de él hay júbilo del rey. Dios que lo ha sacado de Egipto es para él como los cuernos de un toro salvaje. ¿Cuál es la fuerza de un toro salvaje? Sus cuernos. Eso es Dios. Nosotros somos el Israel de Dios, dice Romanos 2, en el Espíritu. Entonces, contra Jacob no hay brujería. ¿Quiénes tienen temor a la brujería? No, me están haciendo conjuros satánicos, me están poniendo tierra en mi puerta, me están poniendo sapos con agujas. ¿A alguien le ha pasado eso? A mí, por la gracia de Dios, no, pero a otros sí. Pero si usted tiene miedo, amados, está ansiosamente perdiendo su tiempo en vano. ¿Sabe por qué? Porque el miedo, el temor también es una fe negativa. Contra Jacob no hay brujería que valga, ni valen las hechicerías contra Israel. De Jacob y de Israel se dirá: mirad lo que Dios ha hecho. ¡Qué maravilloso! Yo declaro que aquí, en sus familias, en todos los que están aquí, que probablemente están pasando momentos difíciles, la gente va a decir: mirad lo que Dios ha hecho con estos. Mirad lo que Dios ha hecho.
Mi última lámina. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. El amor de Dios nos establece en la verdad de lo que somos en Cristo. Nos establece en la realidad de una vida con propósito, con sentido, de una vida que no es aburrida, que no es vacía, está llena de la sustancia de Cristo, de la vida de Cristo. ¿Para qué? Para conocerlo y darlo a conocer. Toda la gente que está en la calle, cualquier estrato social que tenga, tienen un alma y un día van a estar en dos lugares. O en el cielo, en esa dimensión de Cristo, si aceptaron en su corazón, si lo aceptaron por la fe, o en el infierno, si lo rechazaron. Pero gran parte de esa misión, por eso tenemos el poder de Dios, del Espíritu Santo, tiene que ver la iglesia. ¿Cómo manifiesta el Hijo? ¿Cómo manifiesta el amor? ¿Con religiosidad o con amor? ¿Con verdad o con engaño? Entonces reflexionemos, amados. Estamos en tiempos difíciles. Dios necesita una iglesia que se levante en fe, en oración y en la manifestación del Hijo. Para eso opera el Espíritu soplando su viento, desarraigando toda planta que Dios no plantó.